Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, como les prometí en el video de celebración de los 1000 suscriptores, pues les traigo en esta oportunidad un video más personal, único en su especie dentro del canal hasta este momento. Y es que les voy a hablar en concreto de 10 discos que han sido muy significativos y que han tenido un alto impacto para mí. Cabe aclarar que no es una lista de mis 10 discos favoritos. Algunos de ellos coinciden en que sí son de mis discos favoritos al día de hoy, de toda la vida. Pero el punto es que escogí discos que, por las circunstancias en las que los escuché, por el contexto en el que los escuché, me impactaron de manera inmediata y ese impacto, esa impresión ha perdurado a lo largo del tiempo. Fueron discos que me movieron el piso, que trastocaron un poco lo que yo consideraba música, lo que yo consideraba rock. Los iré comentando en orden cronológico, así que de hecho así más o menos entenderán o tendrán un panorama más o menos general de cómo ha sido mi trayecto en la música. Así que no solo va a haber discos de rock y de metal, sino que también otros discos de otros tipos de música han tenido ese impacto y algunos de ellos están incluidos también en esta lista. Así que estos son 10 discos que han tenido un impacto brutal en todo este tiempo que llevo escuchando música de manera dedicada. Bueno, desde que yo era niño escuchaba algo de música, no venía de un contexto musical en el sentido de que mi familia no era particularmente musical y no es que conociera a nadie que estuviera absolutamente metida en la música. Pero una serie de discos aparecieron allí que decidí no incluir porque los escuchaba de manera más tangencial y aunque muchos fueron muy importantes y muchos casi que le dieron sentido a parte de mi niñez y mi preadolescencia, no los escuchaba en un contexto de escucha dedicada y de hecho fueron discos que básicamente les fui ganando cariño a lo largo del tiempo y no necesariamente que trastocaron mi vida como si lo van a hacer los 10 discos que de hecho incluí. Porque durante esa etapa llegué a escuchar muchos discos como el Meteora de Linkin Park, perdón, el Hybrid Theory de Linkin Park, bueno, el Meteora también, discos como Hot Fuzz de The Killers, que de hecho fue el primer disco que me compré con mi propio dinero, American Idiot de Green Day, The Black Parade de My Chemical Romance, entre muchos otros. De hecho estos discos, por lo menos los mencionados, les sigo guardando mucho cariño, me siguen gustando muchísimo y sobre todo estos tres últimos son de mis discos favoritos todavía de la vida, aunque por supuesto ya no los escucho tanto como en su momento. Pero vamos a partir desde el momento en el que me metí en la música, de manera profunda. Y de hecho vamos a iniciar, me gustaría iniciar con esta lista, con precisamente el disco que me introdujo. El disco que puede ser, no solo es el primero porque cronológicamente fue el primero que me impactó de manera tan profunda, sino que de hecho fue el más importante porque podemos decir que gracias a ese disco me interesó escuchar música casi como una pasión. Y estoy hablando de Master of Puppets de Metallica. La verdad, primero escuché la canción Master of Puppets y poquito después el disco. Ya había escuchado algo de rock aparte del rock ya mencionado y poco tiempo antes, por accidente, había escuchado a lo lejos, recuerdo Welcome to the Jungle de Guns N' Roses, Psychosocial de Slipknot, y me hizo preguntarme qué tipo de música era esa. Pero no fue sino hasta que llegó Master of Puppets de Metallica que todo cambió. Cuando yo escuché Master of Puppets, algo en mi mente hizo clic. Y fue a partir de ahí que dije, esto es lo mío. Yo en ese momento escuchaba otro tipo de cosas, por supuesto, de una manera bastante casual. Era una escucha bastante casual, pero Master of Puppets me cambió la perspectiva básicamente. No entendía muy bien qué estaba pasando, pero lo que sí entendía es que esa música me estaba pateando la cabeza con fuerza. Fue tanta la obsesión que yo llegaba del colegio, estamos hablando que yo tenía unos 14 años, 15 a lo sumo. Yo llegaba del colegio directamente a escuchar el disco y así durante semanas. Lo acabé. Menos mal ya vivía en la época digital y no lo tenía en físico, sino que lo tenía en archivo, en MP3. Y me lo gasté absolutamente, lo escuchaba todos los días o prácticamente todos los días durante muchas semanas. Me lo aprendí de memoria. Puede ser fácilmente el disco que más he escuchado en mi vida, punto. Y es por eso que gracias a Master of Puppets, gracias a Metallica, empecé a escuchar metal, que fue
tipo de música a través del cual me introduje al mundo de la melomanía. Así que Master of Puppets, esa fue lejos el disco que más me ha impactado y el primero de esta lista. Posteriormente a escuchar a Metallica, bueno, yo estuve muy obsesionado con Metallica durante muchas semanas, incluso meses. Fundamentalmente con Master of Puppets, pero lograba escuchar otro tipo de cosas de Metallica, otras canciones más que todo. Yo en ese momento todavía no tenía mucho como el juicio de escuchar discos enteros y salvo por Master of Puppets me fue difícil lograr poder escuchar discos enteros y disfrutarlos. Cuando lo fui logrando, inicialmente fue con otros discos de Metallica y con otros discos de bandas de thrash metal, que fue el primer género que me gustó muchísimo y fue el primer género que escuché muchísimo. Y yo me la pasaba escuchando thrash básicamente, pero me fui dando cuenta de que con el paso del tiempo de que existía algo llamado death metal, y un día dije vamos a escucharlo y escuché Slowly We Rot de Obituary, que no lo incluí. Este no es el segundo disco de la lista, porque aunque me impactó, yo nunca había escuchado guturales y yo pensaba sobre todo las voces de John Tardy de Obituary y decía, bueno, ¿qué está cantando acá? ¿Una serpiente o qué? No lo entendía muy bien, pero aunque tuvo un impacto, por supuesto, porque era algo nunca antes escuchado por mí, no le presté tanta atención, no fue un impacto necesariamente gratificante. Además, porque si ustedes lo saben, ese disco de Obituary es bastante punkero, no es un death metal tan abrasivo, no es un death metal que ataque tan fuerte, y es un disco súper temprano, el género casi no se había desarrollado. Pero recuerdo haber escuchado por ahí una o dos canciones sueltas de Cannibal Corpse, de Morbid Angel, y decir, bueno, estamos hablando ya de otra cosa, ya estamos hablando de que el sonido es mucho más fuerte, de que hay blast beat, estamos hablando de otra cosa. Así que dije, démosle otra oportunidad al death metal y me puse a investigar qué puedo escuchar para iniciarme en el death metal, y vi que todo el mundo hablaba de una banda llamada Death, y que Death tiene la mejor discografía y que Death es la banda más importante del death metal. Así que dije, bueno, escuchemos entonces a Death, ya vamos a escuchar la discografía de Death. Ya estaba acostumbrado en ese momento a escuchar discografías. Escuché el Scream Bloody Gore porque fui en orden cronológico, me gustó, pero ya ven que es un disco todavía muy primitivo, no me impactó tanto. Escuché el Leprosy, me gustó más, pero seguía sin entrarme 100%. Hasta que llegó Spiritual Healing. Y cuando escuché Spiritual Healing, mi vida nunca volvió a ser la misma. Claramente, al día de hoy, con la experiencia de la discografía de Death y con la experiencia de mucho death metal del mismo año incluso, no es el mejor disco del mundo, ni el mejor disco de death metal, ni siquiera el mejor disco de Death. Pero si yo, teniendo en cuenta que yo solo había escuchado Slowly We Rot, Scream Bloody Gore, Leprosy, ya, esos eran los únicos 3 discos que había escuchado de death metal en mi vida. Cuando escuché Spiritual Healing fue muy impactante. Si ustedes se fijan, es un disco en el que Death empieza a generar la transición hacia el death metal técnico. Sigue siendo un disco de death metal, pero ya es un tanto más sofisticado temáticamente, instrumentalmente, en términos de producción también es menos crudo. O sea, definitivamente me voló la cabeza de una manera incalculable. O sea, Spiritual Healing, por ejemplo, la canción homónima, que sigue siendo una de mis canciones favoritas de la historia de Death, fue bastante impactante, al igual que canciones como Within the Mind, Generic Reconstruction. Este disco fue significativo, bastante significativo. Luego continué escuchando la discografía de Death y por supuesto llegaron otros discos que con el paso de los años desbancaron a Spiritual Healing, porque por el cariño y por el impacto que me generó ese disco, por mucho tiempo fue mi disco favorito de Death. Y de hecho, desde Spiritual Healing hasta que terminé de escuchar la discografía de Death, al cabo de esos días, porque escuché su discografía en cosa de días, con el Sound of Perseverance, desde ese momento hasta el día de hoy, Death es mi banda favorita de la historia de la música. Así que imagínense el impacto que tuvo tal disco. Luego, moviéndome un poquito más adelante, aquí voy a hacer trampa porque voy a mencionar 2 discos que me impactaron muchísimo, pero por la misma razón, aunque son discos de géneros muy diferentes. Estoy hablándoles del disco Symphony of Enchanted Lands de Rhapsody, de la banda Rhapsody o Rhapsody of Fire, y el disco autotitulado de Van Halen o Van Halen.
Lo que sucede con estos discos es que, bueno, Rhapsody me impactó muchísimo porque, primeramente, porque era la primera vez que yo escuchaba que una banda de metal combinaba los elementos del metal con la música clásica y ese tipo de metal tan limpio, ese power metal. De hecho, fue la primera banda de power metal que escuché, tal vez después de Halloween nada más. Pero lo que más me llamó poderosísimamente la atención con Rhapsody y con Van Halen es la guitarra. A partir de ahí yo empecé a tomar la guitarra en serio, porque hasta ese momento yo había estado escuchando puro thrash y me estaba metiendo al death metal. Prácticamente eran los únicos géneros que escuchaba, algo de heavy metal también. Ya en el heavy metal había cierto virtuosismo, pero la guitarra de Luca Turilli de Rhapsody y la guitarra de Eddie Van Halen de Van Halen en sus respectivos contextos nos mostraban pura genialidad. Yo me volvía loco, me derretía escuchando los solos neoclásicos de Luca Turilli, escuchando esos solos fantásticos y esa forma de tocar tan salvaje, expresiva y técnica de Eddie. Recuerdo la primera vez que escuché Eruption, o sea, por favor, ¿quién puede escuchar Eruption por primera vez y no llorar, básicamente? Y bueno, me volví tan fanático a escuchar estos dos tipos que decidí meterme en clases de guitarra. Un poquito después entré a clases de guitarra, no duré demasiado, no porque fuera malo, sino porque, o porque no porque no aprendiera rápido, sino por circunstancias de la vida. Me tocó salir. De hecho, llegué a comprar guitarra. Y ellos fueron mi inspiración. O sea, Luca Turilli y Eddie Van Halen en ese momento de mi vida eran la razón por la cual yo estaba interesado en tocar guitarra. Así que por eso están los dos en la misma lista, aunque obviamente no son bandas que tengan mucho que ver, pero ambas bandas tienen guitarristas. Por supuesto que el estatus de Eddie Van Halen es mayor, pero dentro del power metal, Luca Turilli es un maestro, es de los mejores. Moviéndome un poco más adelante, ya cuando estaba intentando explorar otros tipos de metal, más allá del death, del thrash, del power que también estaba escuchando mucho en ese momento, del heavy un poco. Uno de los géneros que me interesó mucho y que al día de hoy puede ser mi género favorito dentro de todo el metal es el metal progresivo. Por allá en los años 2012 o ya entrando al 2013 estaba escuchando mucho metal progresivo. Tanto viejo, o sea, estaba escuchando a Dream Theater, a Queensryche, a Fates Warning. Opeth llegó un poco después, Voivod, como metal progresivo que estaba saliendo por esos años, o por lo menos cosas adyacentes al metal progresivo. Gojira, ese año descubría Protest the Hero en el 2013, descubría Leprous en el 2013, descubría Pain of Salvation también por esos años, o por ese año, así finales del 2012, principios del 2013. Y un día estaba explorando, buscando discos de metal progresivo y le di un clic random en YouTube a una portada que me llamó la atención. Y cuando le di clic y se abrió y eso empezó a sonar desde la primera nota, dije, wow, la puta que me parió, ¿qué es esto tan hermoso? Estoy hablando del disco Portal of Fire de la banda Neoli Viscaris, una banda australiana cuyo primer disco es del 2012 y este es su primer disco. Me refiero a este Portal of Fire. Cuando yo escuché esto, poco había escuchado todavía Opeth, poco había escuchado Slate, por ejemplo, que son bandas de las cuales Neoli Viscaris bebe mucho, aunque tiene un sonido de suyo muy propio. Entonces, para mí, por esas razones, fue un disco que, ya habiendo escuchado algo de metal progresivo para ese momento, a Leprous no lo había conocido todavía, pero ni a Protest, pero sí había escuchado ya por lo menos el clásico, el metal progresivo noventero, pero esto sonaba de una manera absolutamente desbordante para mí. A mí me desbordó este disco. Era un disco salvaje, es prácticamente lo que opiné en ese momento del disco, lo sigo opinando hoy. Es un disco salvaje a la vez que es precioso. Presenta una dualidad impecable. Las canciones fluyen de una manera hermosísima, fluyen como el agua. El hecho de que te presenten voces guturales gruesísimas al mismo tiempo que voces limpias, al mismo tiempo a veces literalmente superponiéndose, que te presenten riffs machacantes, al mismo tiempo que melodías en el bajo hermosas y un violín que adorna por todas partes de las piezas. A mí me enloqueció ese disco, verdaderamente
me voló la cabeza, aparte que la portada es una cosa impresionante, es bellísima, es una de las mejores portadas que he visto en mi vida. Así que bueno, me impactó. Al día de hoy sigue estando, ojo, no solo entre mis discos favoritos, sino que este disco para mí es top 3 de mis discos favoritos de toda la vida. Al día de hoy sigue siendo una cosa de locos, un disco que yo cada que lo escucho me parece inexplicable lo que siento. Moviéndonos a lo siguiente, como estaba escuchando mucho metal progresivo y en general mucho metal, prácticamente esa era mi época de metal, ser metalero puro y duro, decidí, ya que me estaba gustando tanto el metal progresivo, intentar explorar los orígenes del metal progresivo, ir un poco a sus antecedentes, pero a las raíces más profundas. Entonces empecé a escuchar rock progresivo. Fue como el primer género, aparte del hard rock que ya escuchaba un poco en ese momento, fue el primer género del rock al que me metí muy profundamente. Y ya yo había llegado a escuchar, para el momento en el que voy a señalarles, a mostrarles el disco que está en este punto, había escuchado todavía muy pocos, casi ningún disco de rock progresivo. Creo que había escuchado algo de King Crimson que no me impactó desde el primer momento, porque yo viniendo a escuchar metal, pues obviamente King Crimson, y escuchando creo que In the Core of the Crimson King, todavía se me hacía un poco derivativo. Al día de hoy es uno de mis discos favoritos de toda la vida, pero en ese momento no me impactó tanto. Entonces estaba dubitativo respecto al rock progresivo, hasta que llegaron bandas como Yes, hasta que llegaron bandas como algunos discos de Genesis. Pero el disco que yo escuché, que fue el que marcó la transición y también fue el disco que me volvió un ultra fan de la banda, es el Moving Pictures de Rush. Este es el mejor disco para hacer la transición, de hecho, del metal progresivo, creo yo, o algún otro de Rush, al rock progresivo. Porque ¿qué tenía ahí? Un disco espectacularmente construido. Estoy hablando desde la perspectiva que yo tenía en ese momento. O sea, todavía no tenía tanta perspectiva del género en su conjunto. Entonces yo lo que encontré allí en ese momento fue un disco espectacularmente arreglado, con canciones que fluyen, con ese espíritu medio ochentoso, pero que no sacrificaba el rock y que tenía mucha prominencia en guitarra, mucha sofisticación en las líneas de bajo, en las líneas de batería. Yo me enamoré de Neil Peart cuando escuché sus líneas de batería. Y cuando escuché YYZ, por supuesto, ¿quién no se le ponen los pelos de punta cuando escucha YYZ, al menos por primera vez? Pero desde las primeras líneas de Tom Sawyer, este disco me presentó como esos aspectos ensoñadores, pero que mantenían un rock muy frontal y me voló la cabeza. Tanto es así que Rush es una de mis 3 bandas favoritas de toda la vida al día de hoy. Me fanaticé en Rush desde que escuché Moving Pictures. Después obviamente me escuché toda su discografía, pero al día de hoy sigue siendo probablemente mi disco favorito de la banda y probablemente, aunque lo tendría que pensar bien, mi disco favorito en la historia del rock progresivo. Así que bueno, Moving Pictures de Rush. Moviéndome más adelante, yo quise seguir explorando otros géneros del metal. Muchos me impactaron mucho, muchos me agradaron. Y vi que tenía muy buena fama una banda llamada Meshuggah. Y dije, a ver, vamos a escuchar a Meshuggah, a ver qué tal, qué es eso de la polirritmia, qué es eso del djent o del gent, que ya había escuchado en muchas bandas de metal progresivo, por ejemplo. El Chaos Fear me gustó, pero bueno, un disco todavía con mucha herencia thrash. De hecho me recuerda hasta Metallica en la forma de cantar de James Kidman, creo que se llama el vocalista de Meshuggah. Destroy Racing Proof es ciertamente una mejora y es el disco que ya presentó a Meshuggah con el incipiente sonido que los iba a caracterizar. Pero cuando yo escuché, y este es el disco que les quería poner en este punto, Chaos Fear, algo en mí se transformó. Créanme que cuando yo escuché Chaos Fear por primera vez, con auriculares aquí, recuerdo una noche antes de irme a la cama, yo sentía que ese era el disco más pesado que había escuchado en mi puta vida. Ese disco lo sentía brutalmente abrasivo. Ese disco me pareció bestial, ese disco no lo podía creer. O sea, era tan intenso, era un disco tan intenso que me sofocaba. Me sentía sofocado. Me sofocó, al día de hoy me sigue sofocando. Pero obviamente la primera vez es la primera vez, entonces yo
Yo había escuchado death metal, black metal no escuchaba tanto en ese momento, pero había escuchado algo de black metal. Yo había escuchado, bueno, por ese momento también escuché, por ejemplo, metal industrial y me pasó algo similar con el disco, con el Street Cleaner de Godflesh. Pero Chaos Fear de Meshuggah, o sea, yo pensaba, estos tipos me están torturando. Esa última canción, cuando pasan un montón de minutos de puros ruidos. No, 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 estos tipos me estaban torturando y yo sudé. Yo creo que sudé escuchando, a pesar de que estaba haciendo frío, yo sudé escuchando ese disco. Eh, y el día de hoy, pues ya con otra perspectiva, sigo teniendo una relación muy especial con ese disco, porque yo tengo una relación más o menos platónica, si se quiere, con el Chaos Fear. Es un disco que no soy capaz de escuchar, no soy capaz de acercarme a él fácilmente, me cuesta al día de hoy, pero por los recuerdos de la experiencia lo sigo considerando uno de mis discos favoritos de toda la vida. Es que bueno, el Chaos Fear de Meshuggah. Cuando ya corría como el 2016, yo ya estaba escuchando mucho metal y algo de rock, sobre todo rock progresivo, hard rock, glam, a veces escuchaba también, siempre me ha gustado, por ejemplo, David Bowie, su época glam. Escuchaba rock psicodélico también, pero mi centro seguía siendo el metal. Sin embargo, había cosas que obviamente no conocía tanto metal como conozco ahora, y ahora no conozco tanto metal como conoceré dentro de 5 o 10 años. Me sigue faltando mucho por explorar. Pero hasta el metal que había escuchado para ese momento me estaba empezando a cansar algunos aspectos del metal, sobre todo en términos como de producción, y no me atrevía todavía a saltar a otros tipos de géneros porque básicamente no sabía nada, yo no sabía casi nada de otros géneros, o tenía todavía muchos prejuicios respecto a otros géneros, también importante. Y fue la época en la que empecé a cambiar eso. Y empecé a cambiar porque escuché un disco, descubrí una banda que seguía siendo de rock, al menos para mi yo de ese momento, pero me presentaba como un tratamiento del sonido que yo no había escuchado en ninguna banda, ni de rock que había escuchado hasta ese momento, ni de metal. Y fue cuando escuché Pretty Hate Machine de Nine Inch Nails. Cuando yo escuché eso dije, nada más, nada más. El hecho de que escuchándolo con auriculares, como me saltaban los sonidos de lado a lado, y se iban por aquí, se iban por allá, y habían un montón de capas que se iban yendo al fondo y se iban posando al frente. Nada más esa multiplicidad de sonidos que aparecían y desaparecían me impactó de gran manera. Me impactó de gran manera. Aparte de esa voz brutal, o sea, pasional de Trent Reznor, me pareció increíble. Yo había llegado a Nine Inch Nails por referencias de que era una banda como muy importante. Me hablaban de rock industrial y yo no tenía ni idea qué era eso. Yo pensaba de pronto en Marilyn Manson, que hasta ese momento supuestamente no me gustaba, pero en realidad era prejuicio porque casi ni lo había escuchado más allá de un par de canciones. Pero cuando yo escuché Pretty Hate Machine dije, bueno, esto es otra cosa, esto sí me satisface, esto sí está bueno. Aparte es como melódico, pero al mismo tiempo pesado, porque tiene mucha tendencia todavía, o sea, es un disco todavía con un tufo muy ochentero. Entonces me impresionó. Obviamente seguí escuchando Nine Inch Nails y mis discos posteriores vendrían a ser mis favoritos, pero ese disco fue muy impactante para mí. Y fue a partir de ahí que empecé a intentar escuchar otras cosas, y por eso me muevo para el siguiente disco. Pensé en darle oportunidad a otros tipos de música, pero que de alguna manera u otra fueran por ahí. O sea, yo pensaba mucho en la producción de Nine Inch Nails, del tratamiento del sonido, de las sensaciones de escuchar a Nine Inch Nails, de escuchar esa amalgama de sonidos que se superponen y que te envuelven. Entonces me dijeron, o más bien leí por ahí, una artista femenina que me llamaba mucho la atención, se veía muy curiosa en las fotos y en las presentaciones, y me dijeron que iba por ahí, que era un tipo de música que era medio electrónica, medio experimental, que la escuchara. Estoy hablando de Björk, y escuché Homogenic. Creo que escuché primero Debut, pero el disco que me voló la cabeza fue Homogenic. Y claramente cuando yo escuché Homogenic, primero que todo escuché una de las voces más cautivantes que he escuchado en la historia de mi vida. Puede ser en términos de cómo me cautiva su voz, mi artista favorita. En términos de su voz, bueno, y en casi todos los términos igual, es una de mis artistas favoritas, pero top 3 así, fácil.
la voz de Björk me cautivó, pero lo que más me impactó eso era, o sea, yo fui, eres como el meme, yo fui buscando, no recuerdo exactamente cómo es el dicho, pero como yo fui buscando tierras y terminé encontrando oro. Yo fui a Björk buscando producción sofisticada, la encontré en Homogenic, por supuesto, uno escucha canciones como Bachelorette, Hunter, Yoga y se da cuenta de esto, pero no solo encontré eso, sino que encontré la voz de Björk y la performance excéntrica de Björk. Disco que me sacó las lágrimas, literalmente. La voz de Björk me sacó las lágrimas. Pero no era solo eso. No era solo así impactante, sino que tenía todo el combo. Para mí ese disco lo tenía todo. Y el día de hoy sigue teniendo en gran parte todo. Una obra maestra del art pop. De hecho puede ser el primer disco de pop que escuché en mi vida. Y puta madre, no, Björk me enamoró desde la primera vez. Entonces por eso, Björk, te amo Björk. Gracias por haberme permitido escuchar Homogenic. Así que ese es el octavo disco, ya vamos en el octavo disco. A partir de ahí llegó en algún momento un evento que fue muy impactante para toda la humanidad, para todo el conjunto de la sociedad. Y es que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, a algunos les generó más consecuencias negativas que a otras. Yo por supuesto la padecí en muchos aspectos, pero un aspecto en el que no la padecí, sobre todo al principio, es que tenía mucho tiempo disponible y empecé a intentar descubrir música. Y como ya me había gustado Björk, como ya me había gustado Nine Inch Nails, como yo ya conocía por ahí, ya estaba abierto a escuchar muchas cosas, ya conocía canales de música que hablaban de muchas cosas, vi que este tipo de sonidos electrónicos como que me llamaban la atención, así que dije, bueno, vamos a escuchar música electrónica, a ver qué tal. Yo no conocía música electrónica más allá de, no sé, David Guetta, Justin Timberlake, Avicii, básicamente ese era mi Daft Punk, sí, básicamente ese era mi contexto. Y escuché a Aphex Twin, que me gustó, pero no me impactó tanto. Con el paso del tiempo sí se iba a convertir en mi artista electrónico favorito de toda la vida. Pero cuando yo escuché este disco, que fue el que me metió en la electrónica y el que me voló la cabeza, fue cuando dije, yo también soy de acá. Justo al inicio de la pandemia, explorando nueva música, descubrí The Path of the Land de The Prodigy. Cuando descubrí ese disco, dije, si esto es la electrónica, ven a mí, electrónica, ven a mí. Y de hecho es un disco que yo le recomendaría a alguna persona que está dentro del metal y que quiere empezar a escuchar electrónica, porque es un disco intenso. Nada más la canción que abre el disco es Make My Beat Chop. Siempre me cuesta pronunciar esa canción, no sé por qué. Es una locura. El impacto que tiene The Prodigy en ese disco, la intensidad que tiene, es música que es del todo sofisticada, al mismo tiempo que es como bailable, al mismo tiempo que lo tiene todo, tiene hasta líneas vocales interesantes. Es una cosa brutal. Fue el disco que me metió a la electrónica, fue el disco a partir del cual yo dije tengo que explorar más este tipo de música, porque de verdad es una locura, es un absoluto disco de oro, es un disco increíble y por eso está en esta lista. Y bueno, lo quería cerrar esta lista con un disco que conocí muy poquito después, porque ya que estábamos metidos descubriendo nueva música electrónica y otro tipo de sonoridades que eran muy ajenas a mí, dije, bueno, ¿por qué no escuchar hip hop también? Al fin de cuentas lo he rechazado por mucho tiempo. Yo ya había escuchado algunas cosas, yo ya había escuchado a Nas, algo, yo ya había escuchado a Kanye West, cosas así, pero muy poquito. Y bueno, yo sabía que desde hacía unos años había un grupo de hip hop que estaba teniendo bastante aclamo crítico, que estaba siendo bastante celebrado más o menos desde el 2011-2012, y que yo cada que veía sus etiquetas, sobre todo en este tiempo, decía, bueno, puede ser algo que me agrade. Estoy hablando de Death Grips, y yo miraba que lo etiquetaban como hip hop industrial. Yo decía, bueno, me gusta el metal industrial, me gusta el rock industrial, ¿por qué no me va a gustar el hip hop industrial? Y cuando veía que lo etiquetaban como hip hop experimental también, pues pensaba que me gusta la música aventurada, me gusta la música exploratoria, me gusta la música intensa. ¿Por qué no darle una oportunidad? Así que un día decidí ponerme a escuchar The Money Store, el disco debut de Death Grips. No el trabajo debut pues es Ex Military, que es un mixtape.
pero decidí empezar pues con el que estaba en plataformas de streaming, que era Money Store, de Money Store. Y cuando lo escuché, no, 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 no. Qué locura de disco, por Dios. Sobre todo cuando llegué a Hostel Buns. Cuando llegué a Hostel Buns es cuando mi cabeza ya estaba echando humo y en ese momento terminó de explotar. O sea, cuando llegan este sampleo como de estas... Ah, como de como si fuera un ringtone sampleado, pero puesto de una manera tan salvaje. Cuando yo escuchaba ese disco y escuchaba lo salvaje, lo intenso que es, al mismo tiempo que era capaz de ser cierto punto medio atractivo, no sé, hay varios coros que me los aprendí rápidamente. El carácter, la expresión y el carácter salvaje también, esa performance tan agresiva de MC Wright, cosa que por supuesto en mi ignorancia jamás había escuchado y no me lo esperaba dentro de un disco de hip hop. Yo me esperaba una performance, pues dentro de mi ignorancia nuevamente, una performance típica de un MC de hip hop, pero no, 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 ese disco yo creo que este disco de Money Store junto con Master of Puppets son, en términos de cuánto me volaron la cabeza, los que más me volaron la cabeza. Yo de verdad, yo miraba a mi alrededor y yo pensé, ¿cómo puede ser una música tan buena posible? ¿Cómo me pudo haber perdido de Death Grips sabiendo durante tantos años de su existencia, siendo consciente de ella, siendo consciente de su aclamo crítico? Qué estúpido fui, qué estúpido. Durante varios días lo escuchaba en todo momento, lo escuchaba una o dos veces en la mañana, una vez en la tarde, un par de veces en la noche, y así me pasé durante varios días en una maratón de Money Store, después en una maratón de la discografía de Death Grips, y eso me llevó pues a escuchar a artistas similares, Clippy, JPEG Mafia, Danny Brown, bueno, todos estos artistas que se han montado en esa ola, Dalek, que es un poquito anterior, y al día de hoy es mi género de hip hop favorito. Ya me he metido un poquito, poco a poco me he ido metiendo a otros géneros de hip hop. Por supuesto que no es recomendable entrar al paradigma del hip hop a través de Death Grips, pero por el trasfondo mío, por el tipo de música que yo venía escuchando, tampoco me parecía tan descabellado. O sea, no es que yo lo racionalicé así, no es que yo pensé, quiero adentrarme al hip hop, qué es lo más accesible, sino que por azares, por descripciones que había leído o escuchado de Death Grips y su carácter agresivo, su carácter experimental, su carácter intenso, por las etiquetas asociadas, lo que dije, fue que decidí darle una oportunidad, y la portada que me llamó bastante la atención también. Y no me arrepiento, de verdad, qué descubrimiento tan brutal, o sea, que yo no lo podía creer, me voló la cabeza de una forma increíble, o sea, casi me dan ganas de llorar de la emoción cuando lo escuché por primera vez. Entonces ese impacto todavía lo tengo muy fresco en mi memoria y por supuesto es uno de mis 10 discos favoritos, está en el top 10 de discos favoritos de toda la vida, de toda la música. Así que bueno, estos han sido los 10 discos que por el momento, por las circunstancias en las que los escuché, fueron muy impactantes. No son necesariamente mis 10 discos favoritos, aunque hay algunos que se han mantenido, como Money Store, como Moving Pictures, entre otros que sí los considero de mis discos favoritos de toda la vida, pero estos discos son más el impacto inmediato que tuvo, principalmente por el contexto que yo traía, por lo que había escuchado hasta ese momento y en qué circunstancias llegaron esos discos a mí. Una aclaración final. Algunos sabrán, y si no, pues se los comento acá. Para muchos, la Santísima Trinidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para mí, la Santísima Trinidad no es esa, sino que es Death, Rush y Leprous. Bueno, no tengo ningún disco de Leprous, desafortunadamente. Esos son mis 3 bandas favoritas de toda la vida, al menos al día de hoy. Difícilmente se van a mover de ahí, la verdad, pero puede que sí. Entonces algunos se podrá preguntar, bueno, ¿dónde quedó Leprous? Tanto que hablo yo de Leprous. ¿Dónde está Leprous acá? ¿Por qué Leprous no apareció en esta lista? La respuesta es porque Leprous para mí ciertamente fue un gusto adquirido. No fue una banda que me gustó desde el principio, me gustó muchísimo y supe entender lo creativos y lo artísticamente reconocible que era su música desde Cold 2013, que fue cuando los conocí. Pero Leprous no se encaramó como una de mis bandas favoritas, sino hasta que como que los redescubrí y los escuché con otros oídos
que fue en el 2017, cuando salió publicado Malina, que es un disco que me gustó muchísimo, es mi segundo disco favorito de Leprous, y fue cuando como que volví a escucharlos con otros nuevos oídos y fue ahí que subió 200 escalones en mis preferencias. Entonces no hubo ningún disco que tuviera ese carácter inmediato, no hubo ningún disco que me pegara de manera tan brutal en la primera vez como sí los discos que mencioné. Es que bueno, eso es todo. Díganme si les parece, decirme, por ejemplo, si coincidimos en algún disco, si a lo mejor uno de los discos que mencioné acá también fue muy importante para alguno de ustedes, también fue un disco que tuvo un carácter de valor muy inmediato y los impactó de manera muy inmediata, pues sería interesante que me señalaran las coincidencias. También si les parece mencionar alguno de los discos para ustedes, no tiene que ser 10, 2, 3, 1, un disco que les haya parecido, que haya sido muy significativo para ustedes, que haya tenido ese valor de inmediatez, que es el que intenté señalar en cada uno de esos discos, pues háganmelo saber. También díganme qué opinan de este tipo de videos, porque en un futuro a lo mejor vuelva y lo haga, también dependiendo de cómo resulte hacer una continuación, una parte 2, porque después de Money Store, que fue un disco que descubrí apenas al inicio de la pandemia, han llegado más discos que han tenido ese impacto. Cada vez parece que hay menos. Cuando uno escucha mucha música es difícil que un disco llegue a trastocarle el mundo a uno. Es difícil, pero en mi caso ha habido. Un ejemplo que se me viene a la mente es, por ejemplo, cuando escuché por primera vez Calígula de Lingua Ignota, o cuando escuché Violator de Depeche Mode. Pero bueno, a lo mejor le haré entonces una continuación en algún momento. Estos han sido todos los discos. Espero que lo hayan disfrutado. Denle like si se entretuvieron. Y nada, nos vemos la próxima. Todavía falta un video de preguntas y respuestas para seguir celebrando estos 1000 suscriptores.